Bienvenidos a este conversatorio en torno al poemario América Latina, Canto a la Libertad, del poeta guatemalteco Hugo Cardona. Me voy a permitir, para iniciar, leer la hoja de vida de los participantes. Quiero darle la bienvenida y un agradecimiento a Carmen Matute por haber aceptado esta invitación. Carmen Matute, como muchos ya saben, porque es una de las poetas más conocidas de Guatemala. Carmen Matute es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias el año 2015. Ha publicado libros de poesía y narrativa. Es miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua y de la Real Academia Española. También fue subdirectora de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala. En 1974 licenció en la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sus obras se han traducido al inglés, italiano, sueco y francés. Participó como poeta y autora en países como Israel, El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos. Perteneció al grupo editorial Ring 78, un grupo fundado en el año de 1978 por estudiantes universitarios, en su mayoría de la Universidad Rafael Andívar. Nuestro segundo invitado es Rudy Alfonso Gómez Rivas, quien nació en Aguacatán, Huehuetenango, docente, escritor, editor, gestor cultural. Premio especial de monólogo teatral hiperbreve, concurso internacional de microficción Garzón Céspedes, el año 2008, de Madrid, España. Primera mención con la obra Aves de Papel en el certamen internacional de poesía Premio María Eugenia Vaz Ferreira, Montevideo, Uruguay, año 2008. Segundo lugar en el primer certamen literario internacional Lone Star, Houston, Texas, año 2020. Ha publicado en poesía Mares en el corazón del perro, Saudade, Arena de la muerte, Minuto cero, Imperecedera muerte, El silencio como invento, Aves de papel, La fría hoguera de las palabras y en narrativa Desheredados inquilinos. Es también columnista de la revista electrónica de opinión y cultura Gaceta, director de la revista literaria Voces Convergentes. Dirige el sello editorial Cafeína Editores y es fundador y organizador del Festival Internacional de Poesía Aguacatán, FIPA. El poeta Hugo Cardona Castillo es poeta, escritor guatemalteco, nacido en la humildad rural de la aldea El Rancho, en el municipio de Aguacatán, Huehuetenango, situación de la cual siempre se ha mostrado muy orgulloso. Desde muy pequeño, el doctor Hugo Cardona empezó a escribir poesía. Un evento trascendental sucedió cuando tenía 9 años y le pidieron que dijera un discurso con motivo del Día de la Madre en el Salón Municipal de Aguacatán. Y estando dicho salón totalmente lleno, pronunció un discurso titulado A la Madre Campesina, que hizo llorar a muchísima gente. Su primer libro de poesía, Relicario de Remembranzas, fue publicado cuando tenía 17 años. Posteriormente fue editada su novela Soledad, una desgarradora historia vivida dentro del contexto de la Guerra Civil guatemalteca que inicialmente circuló casi de manera clandestina. Aunque la gran pasión de su vida ha sido la literatura, Hugo Cardona Castillo ha sido muy exitoso en el mundo académico. Es ingeniero agrónomo con maestrías en hidráulica, en economía y administración, y en planificación y manejo ambiental. Tiene un doctorado en economía por Louisiana State University. En el año 2010 publicó América Latina, Canto a la Libertad, mismo que ha tenido una gran aceptación en el mundo latinoamericano y del cual la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala sacó una segunda edición en el año 2015, libro que hoy comentamos. Bienvenidos a esta actividad y como es casi costumbre, vamos a dar 10 minutos para la intervención de cada uno de nuestros participantes
y con esta campanita, que es la señal que pues nos indica que han llegado a los 10 minutos. Eso no quiere decir que pueden ser menos o más, solo es un referente temporal. Bueno, entonces cedo la palabra a Carmen Matute para que inicie su intervención. Tiene la palabra, Carmen. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias por la invitación, tanto de parte del poeta como de la universidad. Iniciaré diciendo, y voy a citar de memoria, que el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams afirmó alguna vez que si un escritor es honesto, no podrá separar su obra de su vida. Y traigo esto aquí a este conversatorio porque es una cita que le viene como anillo al dedo a Hugo Cardona. Él con su vida ha demostrado que la patria le duele, se interesa en su progreso, en fin, es no solo un hombre dolorido por la patria, un científico excelente, sino además es un gran poeta. Pienso también que muchos son los escritores que siempre han estado ligados a su entorno, a su ciudad. Y para citar algunos, pienso, por ejemplo, en Joyce con Dublín, en el Buenos Aires de Borges, en México, Tenochtitlán de Carlos Fuentes, en Miguel Ángel Asturias y Manuel José Arce, tan ligados a la ciudad de Guatemala, sobre todo en sus barrios antañones, ¿verdad? De la Candelaria y el barrio Mercedario, los poetas de la generación del 27 con España, con García Lorca, lo pongo a la cabeza porque es mi favorito. En fin, son poetas que llevan a la ciudad en la sangre. Pero Hugo va más allá. Hugo no se queda ni solo en Huehuetenango, ni solo en la ciudad de Guatemala, ni solo en la patria en Guatemala. Él va hacia todo el continente, hacia América Latina. Y de ahí surge este poema, este largo poema dividido en 16 cantos, que realmente es un himno, es un manifiesto también. Y se salva, entre comillas, de ser solo un manifiesto, porque nace de una poesía muy, muy auténtica. Y aquí me gustaría citar, por ejemplo, el poema 11, porque me parece que, aunque es muy breve, es muy intenso. Mi canto no permitirá que la visión del rostro del dolor lo ciegue frente al rostro de la esperanza. Y si los lobos de la noche han de venir por él, sea yo el sentenciado a muerte, mas no mi canto. Solo pensemos en esos hermosos versos. Está dispuesto a dar la vida, pero no callar. Y eso es lo que hace en América Latina, Canto a la Libertad. En este continente tan lleno de carencias, en estos pueblos que aún se están formando, que aún están escribiendo su historia, donde tribus muy primitivas conviven con el hombre del siglo XXI, con sociedades donde hay rascacielos, hay la última tecnología, en fin. América Latina es un continente único. Además, como menciono, es un continente que todavía está escribiendo su historia y sin embargo, atrás
tiene siglos de historia. Pensemos en nuestros mayas, en los aztecas, en los incas, y con eso, bueno, ¿cómo puede ser que ahora todavía estemos escribiendo nuestra historia? Y una historia muy, muy dolorida, muy tremenda. También todas estas reflexiones me traen la voz del cubano Alejo Carpentier, que siempre tenía los mismos intereses y la misma pasión. Y lo voy a citar. Conocer sus raíces, habla del hombre americano, sus árboles genealógicos de palmera, de apamate o de ceiba, para tratar de saber quién es, qué es y qué papel habrá de desempeñar en absoluta identificación consigo mismo en los vastos y turbulentos escenarios donde en la actualidad se están representando las comedias, dramas, tragedias sangrientas, multitudinarias tragedias de nuestro continente. Y Hugo responde a ese llamado, a esa reflexión que hace Alejo Carpentier a través de este poema intenso, tremendo. Realmente es, para mí, es, no sé, pienso que bueno, soy un poco desordenada para hablar, pero en este momento pensé también en Neruda, que dijo, la poesía no se explica porque se vuelve trivial. Entonces, en este poemario no hay nada que explicar, solo hay que sentirlo y recibir esa pasión tremenda, ese amor a la tierra tremendo que tiene el poeta también. Eso es lo que pienso. Este hombre, este poeta que sufre por todo este vasto territorio donde convivimos seres humanos, como decía yo, perteneciendo al siglo XXI, con toda la tecnología de ahora, con toda la información que nos viene en forma vertiginosa y que no somos capaces de digerir. Convivimos con tribus primitivas, con tribus de las cuales ni siquiera tenemos ideas. En América Latina hay 500 etnias indígenas vivas y hay 500 lenguas indígenas vivas. Y no lo estoy diciendo yo, no lo estoy sacando de la manga. Lo encuentran en el Diccionario de Americanismos, publicado por la Real Academia Española en conjunto con la Asociación de Academias de la Lengua. Ahí encuentran los nombres de todas estas etnias, pero esas etnias viven en primer lugar, en una ignorancia de este mundo tremenda. En segundo lugar, en una pobreza tremenda. Pero ¿quién quita? Tal vez son más felices que nosotros. Y solo para nombrarles algunos, vamos a ver, abálicos en Colombia y Ecuador, abipones en Argentina y Paraguay. Perdón, no traje mis anteojos y la letra es bien, muy, muy pequeña. En fin, busquen en el diccionario de americanismos y van a corroborar lo que yo les digo. 500 etnias vivas y 500 lenguas vivas, por supuesto, que habrán unos que no tienen ni 200 hablantes, tal vez, yo no lo sé. Pensemos, por ejemplo, en los chicas, pero volviendo a la poesía de Hugo, creo que eso es lo más conmovedor, esto es lo que más le toca a uno en este largo poemario de Hugo. El amor, pero el amor unido a una profunda reflexión. ¿A dónde vamos? ¿Qué será de estos paisitos? Sobre todo nuestras grandes fincas centroamericanas.
Me gustaría leer un poco, algún extracto del prólogo que yo escribí para este poemario. Y aquí me gustaría citar a Borges, que en el prólogo de su libro La Rosa Profunda afirma, y cito: la palabra habría sido en el principio un símbolo mágico que la usura del tiempo desgastaría. La misión del poeta sería restituir a la palabra, siquiera de modo parcial, su primitiva y ahora oculta virtud. Esa es la tarea que ha sido encomendada a los poetas, y como tal, Hugo Cardona le devuelve la fuerza a las palabras gastadas, restituyéndoles su valor primigenio en este canto a la libertad. El poeta, sin embargo, se niega rebelde a pronunciar las palabras vacías, embaucadoras, las palabras de la vergüenza las llama, con las que convencen a las gentes más ignorantes y sencillas. Y cito: pero yo me resisto a pronunciar las palabras de la vergüenza, esas que solo pueden nacer de los miserables labios de la indiferencia, esas palabras que guiñan un ojo a la miseria, a la explotación, a la desigualdad. Esas palabras genuflexas que hablan de independencia, esas palabras serviles que profanan la libertad, esa lisonja pueril que deshonra a la historia. Y esa es la maravilla, eso es lo que me obnubila en este poema, porque no se vuelve pancarta, porque no se vuelve arenga, porque no se vuelve un manifiesto, porque hay arte, porque ahí está la poesía, en estos versos breves pero intensos, versos apasionados, doloridos, nacidos de ese hondo amor al propio terruño, para luego extenderse mucho más allá, desde el río Bravo hasta los glaciares de la Patagonia. Gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias por tus palabras. Cedo la palabra a Rudy Alfonso Gómez. Bienvenido, Rudy. Muchas gracias, licenciado Milton. Agradecer sobremanera ahí la invitación que por intermedio de Roberto Cifuentes y posteriormente por el doctor Hugo Cardona me hiciesen llegar. Para mí realmente es un honor estar compartiendo este conversatorio con tantas personalidades, puesto que se va a hablar en torno a una obra que para mi gusto, ya se lo indicaba en algún momento al doctor, desde el momento en que llegó a mis manos ha sido una de las obras que de él me han parecido muy hermosas por todo lo que narra, por todo lo que cuenta. Sin duda alguna, la literatura y en especial la poesía cuenta lo que la historia no ha narrado o no le han permitido narrar, ¿verdad? Porque vivimos sumidos también en poderes hegemónicos que nos atan, nos apresan y nos cortan de algún modo la libertad. Feliz porque se habla de una obra que narra las vicisitudes que todos los pueblos de Latinoamérica por siglos han pasado y siguen pasando, lamentablemente. Pero celebro que se esté hablando de una obra de Hugo Cardona porque la historia, pues de algún modo nos ha juntado, nos ha reunido, ¿verdad? Provenientes de un pueblo como Aguacatán, un pueblo de Aguacatán que ha tenido sus propias luchas, sus propias vicisitudes. Somos producto de eso y no es vanagloria, simplemente lo traigo a colación porque sé de las vicisitudes y penurias que pasó el doctor Hugo para ser quien es en este momento, ¿verdad? Y eso pues de alguna manera me llena de orgullo, me llena de alegría saberlo dónde está,
qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha aportado al pueblo de Guatemala con su trabajo de ciencia, con su trabajo docente, ¿verdad? Que son valores que se piensan desde una posibilidad de aporte, se piensan desde una posibilidad de transformar estas realidades que nos tocan y nos duelen. En ese sentido, me voy a permitir pues darle lectura a algo que se escribió en torno a la obra del doctor Hugo, y dice: hablar de América Latina, canto a la libertad de Hugo Cardona Castillo, es un recordatorio que este continente tiene heridas, heridas profundas que sangran, heridas históricas que recuerdan saqueo, destierro y aniquilamiento por poderes hegemónicos que, guiados por el poder y la avaricia, han condenado a un continente a vivir en condiciones infrahumanas. América Latina, canto a la libertad, hace visible lo nefasto que conlleva a elegir gobernantes que, pudiendo cambiar la historia, no lo hacen. Sujetos que, guiados por la desmemoria, la indiferencia, la tiranía individual e histórica, condenan a pueblos a vivir sin vivir. Muerte, horror, hambre, pobreza, enfermedades, ignorancia y sus desarrollos son constantes que aún resuenan y laten sin cesar en los valles, sierras, hondonadas, estepas, montañas de este continente, que lo único que ha pretendido es ser libre y soberano. América Latina, canto a la libertad, además de ser una herida que atraviesa el alma, también es una llamada a no claudicar, a seguir guiados por la esperanza de construir una patria grande, a quitarnos la venda de los ojos impuesta por corrientes neoliberales y eurocentristas que nos han arrebatado no solo la dignidad humana, sino lo más preciado que se tiene, la libertad. La libertad entendida no como la opción a la libre locomoción o al derecho a elegir, sino a vivir dignamente. La obra en cuestión de Hugo Cardona Castillo es una obra latente, potente y que cobra vigencia, dado los tiempos de caos y zozobra social en el que viven los pueblos de América Latina. El doctor Hugo Cardona Castillo, con sus versos, coloca los dedos en las llagas y nos invita a despojarnos de la pereza, de la indiferencia, de lo servil y pueril que podemos llegar a ser en aras de construir la patria anhelada y soñada, que sin distinción de ningún tipo, seamos una sola voz, un solo canto, donde las premisas sean los sueños, la creatividad, la dignidad, la justicia y la libertad. Bajo todo esto, a mí no me queda más que agradecer y felicitar al doctor Cardona por tan hermosa obra llena de imágenes elocuentes y que desde hace años es una llama en la historia de América Latina que sin duda alguna guiará el caminar de hombres y mujeres deseosos de libertad. Muchas gracias. Gracias, Rudy. Vamos a escuchar ahora al poeta Hugo Cardona, quien nos hablará respecto a su obra. Tiene la palabra Hugo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento al alma mater, a nuestra queridísima Universidad de San Carlos de Guatemala, y en ella a la Dirección General de Administración, de la Biblioteca Central, al Instituto de Estudios de la Literatura Nacional de la Facultad de Humanidades y a la editorial universitaria de la Dirección General de Extensión Universitaria. Todo ello girando en torno a la iniciativa y al entusiasmo del licenciado Roberto Cifuentes, que es el promotor de esta actividad. Muy honrado, por supuesto, con la dirección del maestro Milton y muy, muy contento y muy orgulloso, bastante orgulloso de contar con la participación de la gran señora,
la dama poesía, como le hemos llamado algunas veces, la señora Carmen Matute, y de mi gran amigo, un extraordinario poeta, a quien a mí me surgió de hace ya varios años llamarle de los poetas de adeveras, de allá de Aguacatán, Rudy Alfonso Gómez. Este libro poema, como lo hemos llamado algunas veces, que fue publicado inicialmente en el 2010, ha sido presentado, digamos, de manera poco ordinaria, llamaría yo, en, en la Universidad de California en Los Ángeles, con una participación quizá por esa situación nostálgica, ¿no? Porque fue una presentación apoteósica donde participó muchísima gente en el Museo de Literatura, Arte y Cultura Latina de Los Ángeles, y extraordinariamente con la participación de 12 escritores latinoamericanos y dos poetas y compositores que pues le pusieron voz y música al poema. Y la otra presentación que yo llamaría extraordinaria fue en una universidad europea donde estudiantes y profesores pues nos dieron el privilegio de escuchar la lectura de este poema. Luego de eso, digamos, por supuesto, está la tradicional presentación que hacemos entre amigos y familiares acá en Guatemala, en la Casa de Cervantes. Y de todo ello, lo que más me emociona es que encontrarme con que 11 años más tarde, como decía, por una iniciativa meramente institucional de la Universidad de San Carlos, a través de sus entidades correspondientes, pertinentes, y ante la iniciativa de un amigo poeta como es el licenciado Cifuentes, se haga este conversatorio. Y les decía que eso me alegra muchísimo porque me hace sentir que la poesía ahí escrita sigue estando viva y sigue, ojalá, según mi ilusión, circulando en las venas y arterias de América Latina. En una entrevista que me hacían en Los Ángeles decía de dónde sale, cómo nace, por qué este poema. Y a mí me parece que es una tremenda ironía, así lo decía, que América Latina, un continente con tantas similitudes, donde a pesar que, como ya muy bien lo decía la señora Carmen Matute, tenemos tantos lenguajes, tantas formas de comunicarnos, pero tenemos un idioma común, tenemos una historia bastante común, tenemos tantas costumbres en común. Y no obstante eso, no logramos unirnos. Uno revisa la historia, por ejemplo, del continente europeo y vemos que Francia ha estado en guerra con Inglaterra, que Francia ha estado en guerra con Alemania, que Alemania ha estado en guerra con Inglaterra, que Inglaterra ha estado en guerra con Portugal, pero a pesar de tener, bueno, y por supuesto tienen culturas bastante diferentes, idiomas bastante diferentes, pero a pesar de eso se unen. Cuando se tienen que unir, se unen. Y nosotros somos como continente, hemos sido incapaces, ¿verdad? Entiendo que hay hilos intangibles que también hacen difícil esa unión,
pero también entiendo y sigo creyendo y sigo confiando en la intelectualidad latinoamericana que de alguna manera siento yo que no ha querido generar con fortaleza y con unidad corrientes de pensamiento que nos hagan unirnos como continente y poder constituirnos en una fuerza relevante para la humanidad. Pensando, digamos, en la economía, vemos que Latinoamérica, incluyendo México, representa alrededor del 4% de la economía mundial, pero si quitamos México con su conexión, digamos, con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, nos quedamos con un continente que representa apenas alrededor del 2% de la economía mundial. Y si pensamos en un país como Guatemala, que tiene el 0.05% de importancia económica a nivel mundial, entonces eso nos hace pensar que si no nos unimos, que si no logramos generar, que si los intelectuales latinoamericanos no logramos generar una corriente de pensamiento que se libere un poco, digamos, de esas dos ideologías que dominaron al mundo durante muchos años, que se reunían los líderes de las ideologías a tomar café en algún lugar del mundo mientras nosotros nos estábamos matando, que si no logramos, digamos, cuestionar esas posiciones ideológicas y comprender nuestra propia naturaleza, nuestra propia idiosincrasia, pues no vamos a lograr ningún desarrollo. Es muy difícil, es prácticamente imposible si actuamos separadamente, pensar que Latinoamérica puede desarrollar. Llevamos ya varios siglos de atraso, digamos, y seguiremos dentro de ese atraso mientras cada país quiera ser más importante y mientras sus intelectuales pues vivamos en una lucha, digamos, medio fratricida ideológicamente hablando, ¿verdad? Pienso que la libertad no va a venir por las ideologías, la libertad debe venir por las ideas. Y en ese sentido, considero que los latinoamericanos tenemos la suficiente capacidad, la suficiente inteligencia para generar corrientes de pensamiento que afines con nuestra historia y con nuestra idiosincrasia nos permitan realmente tener un continente un poco más libre. Esa es la ilusión, esa es la esperanza, y eso es un poco a lo que yo grito y lloro y me desespero, digamos, en en este pequeño poemario. El último verso dice: oh América Latina, ilusión de patria grande, ilusión de patria única, ¿cuándo amalgamarás tus diferencias para hacerte verdaderamente grande? Oh América Latina, ¿cuándo entenderás que una patria dividida es una patria esclava y que una patria esclava, una patria digna, no puede ser? Esa sería tal vez el verso síntesis de ese grito desesperado, digamos, que es canto a la libertad de América Latina. Reitero entonces mi agradecimiento a la organización de este evento, mi agradecimiento a Carmen y a Rudy por sus palabras, que reconozco, seguramente tendrán el sesgo del cariño, pero conociéndolos también reconozco que tiene la sobriedad de los poetas y de los analistas. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado también en este evento. Muchas gracias, maestro Milton, por la dirección del evento, y muchas gracias de nuevo al licenciado Cifuentes. Gracias, Hugo. Bueno, vamos ahora a iniciar el conversatorio en su segunda fase, que es la fase de análisis y comentario del texto del poeta Hugo Cardona. Toda obra poética
tiene algunos soportes que son pues los pilares o los fundamentos de la creación de la obra. Por ejemplo, hay poetas que fundan su poesía especialmente en el uso de metáforas, de símiles o en la sensualidad o en actitudes místicas o metafísicas y más. Carmen, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos soportes poéticos en la obra de Hugo Cardona que hoy nos ocupa? Pienso en primer lugar que todo ese cúmulo de la poesía, bueno, es muy difícil de explicar en el sentido de dónde nace, en qué se apoya. Para mí es una pregunta muy difícil, porque yo pienso que la poesía de Hugo nace del puro corazón. Claro, tiene después unos caminos en los cuales se va depurando por su manejo del lenguaje, por su profundo conocimiento del idioma, etcétera. Pero esencialmente pienso que está sustentada en el amor. Y el amor tiene toda clase de expresiones, digamos, aunque nazca de la misma fuente. Pero pensemos, por ejemplo, en su poemario El camino de las uvas, que está dedicado a su madre. Ese es un canto de amor, es un canto de amor a la madre. También es otro poemario maravilloso. Y un canto a la libertad, nace del amor a la patria. E imagino que Hugo debe tener también poemas de amor a la pareja, en fin. Creo que esencialmente la poesía nace de ese deseo de amar o de esa forma tan apasionada que tiene Hugo para amar y para seguir también sus ideales, porque también su poesía está cimentada en los valores inherentes al ser humano, está cimentada en sus ideales políticos también. Eso es lo que puedo responderte. Gracias, Carmen. En esa misma dirección, Rudy, ¿podrías decirnos algo en cuanto a los soportes poéticos, tanto internos como formales, de esta obra que hoy nos ocupa de Hugo Cardona? Sí, por supuesto. En esta obra que nos convoca hay ciertos tópicos, ¿verdad? Visto desde las ciencias sociales que se nombran, que se extraen a colación. Y esto amarrado a la vida personal que Hugo ha tenido, considero que ha sido en parte la base, digamos, para la gestación de esta obra. A eso habrá que agregar por mucho el conocimiento que tiene Hugo, que ha abrazado por mucho tiempo y creo que desde esa posición ha logrado hilvanar estos versos que de alguna manera, como ya se ha mencionado, son versos que duelen, ¿verdad? Son versos que están plagados de muchas imágenes. Cuando uno lee el poema de 16 cantos, uno va prácticamente descubriendo ante los ojos toda esta historia que estos pueblos de alguna manera han pasado y de los cuales han resurgido, ¿verdad? Porque a pesar de que se tiene tantas penas, tantos males, también hay valores que de alguna manera se deben resaltar, como esa resistencia,
inquebrantable lucha que de algún modo, día con día, en los pueblos latinoamericanos, pues vamos teniendo. Pero considero que esas dos bases sustentan no solo esta obra, sino toda la obra de Hugo, ¿verdad? Soledad, Camino de las Uvas, como lo menciona la señora Carmen, pues narra lo que Hugo ha vivido, lo que Hugo ha pasado durante toda su vida. Y siempre he considerado que la literatura es un modo de retratarnos a nosotros mismos, es un modo de decir, este soy yo, así me presento, y la obra de Hugo, pues que quienes hemos tenido la fortuna de leerla, pues nos hemos identificado con esta realidad que la tenemos muy cerca, la tenemos muy al alcance, y que está, por supuesto, llena de valores como el amor, la ternura, esa no indiferencia a estas causas que nos mueven también como seres humanos. Milton, a mí me gustaría agregar algo al respecto. Sí, dinos, Carmen. Porque, claro, la poesía nace del amor, pero también puede nacer de la ira y puede nacer de otras emociones. Pero tal vez cuando yo leo la poesía de Hugo, me hace pensar en lo que dijo el poeta Luis Aragón, y voy a citar de palabra. El poeta es un espejo que refleja su sociedad y su tiempo. Entonces, esos podrían ser los soportes para la poesía de Hugo. Está reflejando a su sociedad y su tiempo, lo que le ha tocado vivir. Pero por otra parte, y refuerzo lo de que es una poesía nacida del amor, pienso también en Pablo Neruda, y lo cito de memoria, que dijo: me parece que yo nací para amar, no para condenar. Y vamos a la poesía de Neruda, sí, es un canto al amor, pues, y otra vez, al amor a la tierra, su canto general, al amor a toda Latinoamérica. Bueno, ama cosas tan sencillas que le hace una oda a la cebolla, por ejemplo, ¿verdad? Y le hace una oda al apio. Eso pienso, esas dos cosas pienso, que la poesía de Hugo nace de su testimonio como hombre nacido en esta época, en esta circunstancia, en esta sociedad, pero también nace del amor. Para mí esas son dos grandes fuentes de las cuales surge la poesía de Hugo. Y sin embargo, cuando aparece el tema del amor, necesariamente por contraste se intuye y se señala también el tema del odio, de la condena. No sé si ustedes notan también, pero al menos en los escritores que se ubican en la posguerra y en la posmodernidad, hay una desilusión en cuanto a la utopía. En este caso, la formulación o la imagen o la intuición de la utopía es la de la unión del continente latinoamericano. Pero hay una desilusión porque la utopía se ama como posibilidad, pero lo que obstaculiza la utopía es motivo de odio, de desilusión o como tú lo decías, Carmen, también de condena. Y cuando Hugo condena a los intelectuales, a los académicos que no han podido formular una ideológicamente o filosóficamente una necesidad de la unión, entonces implícitamente hay una condena
como más o menos es el tono de la condena de Otto René Castillo hacia los intelectuales de su momento, ¿verdad? Que uno puede estar ubicado en la cátedra universitaria o en algún centro de investigación, pero en términos políticos y utópicos, nuestro quehacer se vuelve casi nulo. Entonces también frente al amor está también la desilusión y creo yo que la condena y el odio hacia aquello que impide la utopía, que en este caso es la unidad del continente latinoamericano. Pero no sé qué nos puede decir Hugo en relación a esto, ya que tenemos al autor aquí presente. Tal vez para proveer algunos elementos para el conversatorio, me gustaría tal vez leer unos versos más, ¿verdad? Pero dice, para que mi canto no se ahogue en la distancia, he navegado por las veredas de los océanos de mi patria y he robado la erupción de sus volcanes imponentes para poner las tildes sobre las vocales de esta verdad que me atormenta. Me ha servido de guía en la batalla el mapa formado con las venas de los pobres de mi patria. Mi canto, en su dulce heroísmo, no verá morir el candor de su esperanza. No entrará al jardín de las flores del silencio ignominioso. No pactará, no capitulará. Y la modesta armonía visionaria de su palabra será modelo para aquellos que amen esta tierra. No habrá eclipses ni vacilaciones para este sueño. En tanto los oídos de la patria grande no celebren el veredicto inapelable de los hombres libres. Mi canto no permitirá que la visión del rostro del dolor lo ciegue frente al rostro de la esperanza. Y si los lobos de la noche han de venir por él, sé yo el sentenciado a muerte, mas no mi canto. Oh América Latina, levanto la mano de mi voz anunciatriz en esta tarde gris de tu historia. Con el dedo índice de mi palabra angustiada, señalando la indiferencia de aquellos que teniendo el poder de la palabra para guiar conciencias, optan por dejar que sus conciencias sean guiadas por el poder. Ah, la pereza intelectual latinoamericana. Viva el mercado infalible, vociferan unos sobalevas. Viva la dictadura del proletariado, gritan otros. No solo no han sido creativos, sino que amamantados a los pezones de las hienas, han adoctrinado, alimentados por bastardos sentimientos de ambición. A donde vean no verán, sino la miseria sembrada por su avaricia. ¿Cómo explicarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos que el corazón de tus pobres esté más desgarrado que los harapos que los visten? Yo sí estoy de acuerdo, maestro, en que hay en esa gran utopía, en esa gran esperanza, en ese gran sueño, en esa gran ilusión por la Unión Latinoamericana, pues reconozco que hay un tremendo sentimiento de frustración, digamos, conociendo la historia, conociendo el presente, sí, que es terrible. Uno
tiende como desesperadamente a llamar, a gritar, a llorar, decir, por favor, unámonos, pongámonos de acuerdo. Y lógicamente, pues se genera cierta frustración, pero sin dejar que muera la esperanza. Gracias, Hugo. Seguimos en esta segunda ronda de reflexiones acerca de la poesía de Hugo Cardona. Rudy, podríamos decir o afirmar, tú y con Carmen, que conocen más a profundidad el corpus de Hugo Cardona, que en su corpus hay unidad o hay dispersión, porque un corpus puede ser muy disperso, ¿no? Un poemario tratar estos temas, otro poemario o sea, aunque en el fondo generalmente hay siempre algunos elementos que unen a toda la obra. ¿Cuáles serían, si es que los hay, puntos de convergencia en el corpus poético de Hugo Cardona, o cuáles serían los puntos que podrían apuntalar hacia una dispersión en cuanto a su corpus poético? Rudy y después Carmen. Sí, cómo no. Primeramente, pues, responder, digamos, a lo que se platicaba anteriormente con respecto a, digamos, esos valores, incluso los antivalores, ¿no? Como el odio, el desagradecimiento y todos estos antivalores que de algún modo también son naturales en el ser humano. Sin embargo, no creo, conociendo al doctor Hugo, por su filosofía, por su forma de vivir y de abordar la vida, no creo que el poema esté digamos, esté irrigado, digamos, con este antivalor como el odio. Sí, de pronto él ya lo reconoció, hay una frustración, ¿verdad?, latente en lo que él manifiesta, en lo que él expresa a través de este canto. Yo más creo que él escribió esto pensando y haciendo pues un llamado con toda la salvedad del caso en el que no dentro de un contexto, digamos, de violencia, sino en un contexto, digamos, académico, científico, porque de alguna forma también somos seres sociales y como tales, pues estamos condicionados a vivir de acuerdo a estas ciencias. La obra de Hugo, considero desde mi punto muy particular que no está dispersa. Hay voces ahí constantes. Ya lo decía anteriormente, el hecho de ser, digamos, de una aldea de aquí de Aguacatán, ¿verdad? Lo cual a él siempre lo ha enorgullecido. Le ha permitido también, ¿verdad?, en su momento, estar en otras latitudes, ¿verdad? Rodeado de modernidad, rodeado de tecnología, rodeado de otro estilo y modo de vivir y entender la vida. Si leemos, por ejemplo, Camino de las Uvas, que es un poemario dedicado a su madre, él retrata muchos momentos, digamos, que vivió de niño y que los trae, digamos, a colación, los rememora. Y cómo se compagina esta obra con la que nos convoca esta mañana. De alguna forma también son realidades que él retrata, son realidades que él pinta, ¿verdad?, a través de las palabras. Soledad es una obra, digamos, escrita
desde el conflicto, desde esta guerra que vivió Guatemala. Entonces, pienso que toda la obra de Hugo, o por lo menos la que yo conozco, que son esas 3 obras, están plagadas de esta realidad que nos atañe, que nos circunda, que nos abraza, y de algún modo esa realidad le permite tener ese hilo comunicante, tener esas rutas, digamos, que conducen siempre al mismo camino, que es el camino de la vida, que es incluso desde muestra una filosofía de vida, muestra una forma de estar siempre presente, de estar siempre inquieto, ¿verdad? El doctor Hugo es un ser humano bastante inquieto, ¿verdad? Y entonces esa inquietud pues lo muestra en su obra, la retrata muy bien, y pues está plagada de estos valores tan humanos como es el compromiso, como es la lealtad, como es el amor mismo, ¿no? Que es el génesis de todos los valores, pero de algún modo no están dispersos. Se comunica una obra con la otra, que tratan temas distintos, sí es cierto, pero que van llevándonos a un modo de vida, a una filosofía de vida. Gracias, Rudy. Tiene la palabra Carmen. Bien, yo pienso que toda la obra de Hugo está permeada por la conciencia y la propia identidad. Me atrevo a decir también que toda su obra literaria tiene un gran sustrato político. Y eso lo podemos ver, digamos, bueno, en el poemario que estamos presentando hoy, Canto América Latina, Canto a la Libertad. Este es definitivamente político. Pero también lo encontramos en Soledad, por ejemplo, donde presenta todo un contexto político donde se desarrolla la novela. Eso para mí es una denuncia, pero una denuncia es como muy envuelta en la historia de amor que presenta él ahí, pero es una denuncia en todo caso de lo que sucedía en ese momento. Y también, por ejemplo, a veces también en su poesía denuncia situaciones de pobreza, situaciones de carencia. Lo que pasa es que tal vez no podemos sentirlo o verlo rápidamente o percibirlo rápidamente, porque está tan envuelto en la palabra, tan no disfrazado de ninguna manera, sino manejado a través del arte. Pero sí creo que toda la obra de Hugo está permeada por la política, definitivamente. Y ese es un tema pues difícil de tratar porque se puede uno meter en discusiones bizantinas que no llevan a nada, ¿verdad? Pero Hugo lo hace en todas sus obras, definitivamente. Eso sería para mí la columna vertebral de la obra de Hugo Cardona. Sí, está claro que la intención es política, ¿no? También, pero trata de superar la palabra de la vergüenza, que es la palabra de la vergüenza. Ahí entra también la palabra política. Entonces hay como una paradoja. El poemario, siendo un poemario, un libro que tiene una intención política, tal vez no sea la fundamental, pero tiene una intención política, pero trata de evadir
los parámetros tradicionales del discurso político o de la intención politiquera o de la palabra mentirosa e infame del discurso político, ¿no? Porque es un discurso, en este caso, la palabra es poética, pero que hay una intención política, la hay, porque de hecho hablar ya de la unidad de pueblos, de la unidad de naciones, eso es política, ¿no? Pero sin usar la palabra de la vergüenza, porque la palabra de la vergüenza es la palabra de la política, la palabra que no supera los niveles políticos o politiqueros y que no supera tampoco el nivel de la utilidad, sino que solo la palabra poética es la que dignifica realmente o que puede dignificar el discurso político. Pero es Totalmente de como... acuerdo contigo, Milton. Lo que pasa es que tú tienes el don de la palabra hablada y lo dices mucho mejor que yo, pero realmente ese análisis que tú haces es exactamente lo que yo pienso y por eso te digo que estoy totalmente de acuerdo. Pero pensemos también en que han habido siempre escritores muy comprometidos y aunque esa palabra se ha vuelto un lugar común, un escritor comprometido, pero ese compromiso es político, por supuesto. Hay algunos escritores que lo han hecho con conciencia, hay algunos, es decir, con intención. Hay otros que tal vez involuntariamente, y voy a poner un ejemplo que a mí siempre me ha impresionado, y es el de Charles Dickens, el escritor inglés. Él escribió esas novelas que nos conmovieron tanto cuando éramos jóvenes, como Oliver y Historia de dos ciudades, etc. Pero él en sus novelas se refiere mucho al trabajo infantil. Él habla ahí, es una denuncia. Y tal vez no lo hizo con intención, sino era lo que él estaba viviendo, ese espejo del que habla Luis Aragón. Él está siendo testigo de su época y de su sociedad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con sus novelas? La palabra es poderosa. La legislación inglesa cambió a raíz de las novelas de Charles Dickens y hubo una nueva legislación referente al trabajo infantil. Eso logró Charles Dickens. Eso es poco conocido porque uno más se apasiona por su literatura, pero eso es cierto. Entonces, escritores comprometidos, escritores que no pueden ser indiferentes a lo que miran, a lo que viven diariamente. Y esa es la profundidad que encuentro también en la obra de Hugo, ¿verdad? Es valiente, es directo, es sincero, es auténtico. Y todas esas cosas también convencen mucho en su palabra. Sí, sí. Gracias, Carmen. Sí, Rudy. Pienso que desde luego que hay una intención política, definitivamente. Y hay tantas palabras pues, que se han convertido en estos momentos, digamos, ya no tienen el detonante que tenían antes, digamos, como el compromiso. Pero definitivamente, a la par de que o todo eso político de lo que habla, digamos, Carmen, y tú lo mencionas, definitivamente ha sido desbordado por un lenguaje poético, pues, que a Hugo, el doctor Hugo se le da muy bien, y desde esa posibilidad, toda la obra de Hugo deja de ser, pues, pamfletaria, digamos, definitivamente. Es decir, porque hay un lenguaje ahí poético, pues, que él maneja muy bien, extraordinariamente bien, y que de esa posibilidad, esto no son pancartas, digamos, no son panfletos, digamos, sino hay toda una obra ahí literaria que es importante analizar y poner sobre la mesa, por supuesto. Sí, para ir concluyendo, a mí me llaman la atención dos cosas. Tal vez nos puede ayudar Hugo en esto,
que hay una condena para mí bastante clara en cuanto a la falta de creatividad yo lo entiendo así, ¿no? En cuanto a la falta de creatividad de intelectuales, incluyendo artistas, que no han sabido consolidar o proponer pensamiento, y lo entiendo así también, ¿no? Y arte realmente original. Pero de esa manera estamos condenando a la mayoría de poetas, para no salir del ámbito nacional, a la mayoría de poetas guatemaltecos que en su gran mayoría fueron eh, poetas comprometidos con una ideología muy clara, ¿no? Y yo podría mencionar aquí a los más grandes poetas guatemaltecos, poetas comprometidos con una ideología clarísima. Eh, pero yo noto que Hugo eh, condena también esa falta de capacidad para superar tal vez la ideología. Pero como bien lo decía Carmen, y aquí traigo a colación también una propuesta, una idea de Jean-Paul Sartre, que cada escritor, cada poeta, cada artista es escritor, es poeta, es artista para su época, por y para su época. Eh, pero no sé qué nos podrías decir, Hugo, si en esa condena de los intelectuales, yo estoy metiendo ahí a los poetas también, que la mayoría de poetas guatemaltecos e hispanoamericanos también, ¿no? Pero para no salir del ámbito, decía, nacional, que fueron poetas comprometidos con una ideología de izquierda claramente manifiesta en sus versos. ¿Hay una condena hacia estos poetas, Hugo? Definitivamente eh, considero que esa ha sido parte del problema. Por ejemplo, cuando llamamos poetas de izquierda a los poetas, digamos, de pensamiento, antes le llamaban poetas de izquierda a otros, ¿verdad? O sea, también eso es relativo. Pero digamos, en nuestro contexto y en nuestro medio se le ha llamado izquierda al pensamiento más socialista, digamos. El, el problema, yo básicamente, me refiero a dos, digamos, claramente, a dos corrientes ideológicas que, en mi opinión, nos han mantenido en la condición socioeconómica, sociopolítica y sociocultural que vivimos, ¿verdad? Concretamente hablo de un pensamiento, digamos, capitalista, con una economía de mercado consagrada, digamos, ¿verdad? Donde la apología es completamente a libre mercado y que francamente ha estado vigente, digamos, en nuestra sociedad, en nuestro país, totalmente vigente, porque la otra corriente, la corriente que en todo caso hablaba de la, digamos, de la dictadura del proletariado, digamos, básicamente, que es un pensamiento surgido a través del capital y desarrollado e implementado, digamos, esencialmente a través de la, digamos, del pensamiento marxista leninista y con Stalin en su aplicación práctica, pues yo considero, digamos, por ejemplo, toda la guerra civil giró en torno a eso, dentro del contexto de la Guerra Fría. El comunismo ni siquiera fue destruido por nadie, se autodestruyó. O sea, realmente el sistema, digamos, de gestión centralizada de la economía se autodestruyó. Actualmente se habla, digamos, de China como prácticamente lo único que está quedando serio, digamos, del comunismo, exceptuando Corea del Norte. Pero digamos, hay varios analistas que dicen que China sigue siendo un comunismo político, pero una economía capitalista. Y por el otro lado, en Cuba, a 3 meses
de que se autorizara o que se permitiera, digamos, los pequeños emprendimientos. En 3 meses se escribieron más de 570,000 pequeños emprendimientos en Cuba. Es decir, hemos girado en la búsqueda de nuestro desarrollo en torno a corrientes ideológicas, una que ha estado vigente y que no ha funcionado, y la otra que nunca estuvo vigente pero que nunca funcionó, digamos, y los resultados están ahí, digamos. Entonces, a mí lo que me preocupa más que una condena, digamos, al arte y a la escasez de la, digamos, autonomía de pensamiento latinoamericano, lo que me preocupa y me duele es que yo creo firmemente que como latinoamericanos no hemos sido lo suficientemente capaces de desprendernos de la carga ideológica para sentarnos a trabajar con las ideas, para ir en la búsqueda de nuestra propia, de nuestro propio pensamiento político, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo mucha claridad en eso, especialmente porque al final de cuentas soy economista, digamos, desde otro punto de vista, y entonces eso me ha permitido entender claramente los hilos que mueven, digamos, las corrientes de pensamiento ideológico que se centran al final, digamos, en la cuestión del manejo económico a través de la organización política. Entonces, el capitalismo en Guatemala no es funcional, como no lo es en Latinoamérica, ¿verdad? Y digamos, el socialismo o comunismo nunca estuvo vigente con nosotros, ¿verdad? Y donde estuvo vigente se autodestruyó. Entonces, y nosotros nos quedamos sin nada nuevamente. Ahorita pues solo tenemos digamos, un mundo unipolar, digamos, y ahí nos desesperamos, nuestra lucha, bueno, que los monopolios y que esas cosas, pero siempre dentro del contexto de un pensamiento escrito, estructurado originalmente hace más de 350 años con el libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí considero que más que sembrar, digamos, la discordia, digamos, entre esa creatividad que pueda estar sirviendo a una corriente ideológica, más que eso me inclinaría por el llamado desesperado, nuevamente, a que tratemos de unificarnos y generar un pensamiento propio. Gracias, Hugo. Vamos a pasar a la tercera fase que constituye la participación del público. Solo que quería acotar algo que tal vez en otra oportunidad Lo platicamos. lo platicamos, y es que en Guatemala se están dando algunos fenómenos interesantes en cuanto a la literatura. Hay por lo menos 3 o 4 focos que tienen una personalidad en cierne literaria, hablando de regiones. Por ejemplo, la región de Totonicapán ha dado escritores que tienen unas características bastante particulares. Chiquimula, otra región que tiene sus escritores con otras características muy particulares. Y ahora que estamos con un poeta de Huehuetenango y también con un comentarista, Rudy, que nos ha ayudado en este conversatorio, eh, pues si da tiempo al final, pues tal vez podemos decir algo, pero en la región de Huehuetenango, que es tan grande el departamento, ¿no? Pero ¿podrían ustedes o han notado si hay algún rostro ya que empieza a delinear como para hablar de una literatura de la región de Huehuetenango, que no sé si es válido también llamarle de Huehuetenango o de alguna etnia o literatura mestiza de Huehuetenango, qué sé yo, ¿no? Pero por lo menos la región de Totonicapán, la región de Chiquimula son 2 regiones que tienen en su literatura unas características ya que tienden a definirse cada vez más. Pero esto tal vez lo dejamos para el final. Quiero pedir a
Roberto, si me puede ayudar, o a Belisario, para dar la palabra al público. Vamos a tener tres intervenciones del público. Sí, podemos unos minutos, maestro. Para el público o para que emitan alguna opinión respecto a esta última inquietud de la literatura de Huehuetenango. Bueno, creo que vamos a dar la palabra al público primero. Tal vez Roberto y Belisario me ayudan en este sentido. Sí, maestro Milton. Bueno, Gracias, solo Belisario. pedimos que levanten la mano, la manita, por favor, y hagan su pregunta. Activen su micrófono, ¿verdad? Solo no, por el momento no tenemos. Estamos viendo las pantallas de todos los asistentes, pero no tenemos ninguna pregunta. Tampoco tenemos en el chat en vivo algunos comentarios, pero preguntas como tales no tenemos. Buenos días. Cuellar, sí, adelante. Buenos días. Un saludo a todos los participantes de este conversatorio. He tenido la oportunidad de participar en algunos de los lanzamientos del doctor Cardona y yo quisiera hacerle una pregunta. Digamos, este poemario de Canto a la Libertad de alguna manera despierta la conciencia colectiva de los intelectuales. Yo empezaría por nuestro país y luego Centroamérica y luego la región, pero yo le quisiera preguntar al doctor Cardona en dónde esta conciencia colectiva genera ese poder para la acción individual y empezar a cambiar nuestros entornos y empezar a cambiar lo que podemos cambiar como personas. Bueno, ¿cuál es la intencionalidad, digamos, de la palabra en este caso? En primer lugar, pienso que la intención, la ilusión del poema en este caso es, por supuesto, digamos, tocar las venas, digamos, de la sensibilidad individual a través de la transmisión de figuras poéticas que nos hacen recordar, digamos, las limitaciones en el desarrollo humano de la región. Esa sería la primera intención, de tal manera que si esos hilos, digamos, individuales de la sensibilidad humana, de la sensibilidad social, pues logran tocar y hacer música, ojalá a raíz de eso se pudiera desencadenar, digamos, una integración de intelectuales, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer, digamos, el poemario es para un nivel de pensamiento determinado y por lo tanto, la esperanza es precisamente tocar los hilos sensibles de las personas, de los intelectuales, retarlos, desafiarlos, digamos, hacer estallar esta reflexión de que mire, reaccione. Hay otras formas de pensamientos y las hay, enarbolémoslas, armémoslas, unámoslas y generemos un pensamiento propio, porque los que tenemos no han funcionado, digamos, tenemos muchísimos años digamos, es increíble, hace 70 años, en Guatemala, 50, 60, 70 años, en Guatemala había menos pobres, en Guatemala la gente no se moría de hambre, ¿sí? 50, 60, 70 años más tarde, tenemos que cada 5 minutos un niño menor de 5 años muere de hambre en Guatemala. Tenemos que 50, 60, 70 años más tarde, 1 de cada 2 niños sufre desnutrición crónica, con la cual están anuladas totalmente sus posibilidades físicas e intelectuales de desarrollo. Entonces quiere decir que no hemos evolucionado.
Entonces quiere decir que algo está mal, algo estamos haciendo mal. Y digamos, yo lo veo desde la esfera intelectual, ¿verdad? Desde la esfera intelectual, que es donde creo yo que se podrían generar las corrientes de pensamiento. Entonces el esfuerzo es, el intento es, la ilusión es, la idea es lograr llegar a la sensibilidad personal para poder generar el compromiso social. Gracias, Hugo, y gracias, Byron. Bueno, se me olvidó también mencionar que Saltenango es otro núcleo de literatura que tiene características también ya muy, muy precisas, muy particulares. Bueno, entonces le voy a dar la palabra una vez más a cada uno de nuestros invitados para que puedan formular sus últimas ideas en torno al poemario que hoy nos ocupa y al poeta que tenemos acá presente, Hugo Cardona. Cedo la palabra primero a Carmen, después a Rudy y después a Hugo para cerrar este conversatorio. Gustavo Bracamonte está pidiendo la palabra. Ah, perdón, Gustavo tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Sí, con relación a la pregunta que dejaste en el tintero y que no, pues, no va a ser tratada. Entonces, en el caso de Huetenango, en el certamen que se realizó, o el Bicentenario en Chiquimula, por ejemplo, ganó en poesía un huehueteco. Pienso que es y es un buen poeta. Su poesía es hermosa realmente. Pienso que es uno de los, como decía, si hay, digamos, algunas características o hay personas o escritoras o escritores que estén resurgiendo. En ese caso, te puedo hablar del poeta, ahora les digo el nombre para que lo tengan en el tintero. Bueno, no tengo el nombre aquí, solo el seudónimo nada más. Pero es un poeta joven que recibió el sábado precisamente el primer lugar en poesía en Huetenango. O sea que hay, hay muchos pues escritores huehuetecos, ¿no? que están surgiendo. Es mi segundo departamento. Gracias por tu aporte, Gustavo. Disculpa que no había visto que estabas pidiendo la palabra. No, solo alcé la mano porque ya están terminando, ¿no? Concluyendo, Sí, y felicitaciones a Hugo Cardona por su poesía, y que es realmente un grito, pues, es un anhelo, ¿no? De que exista libertad, tanto económica, política y en todos los ámbitos, ¿verdad? sí. Gracias. Bien, gracias, Gustavo. Cedo la palabra a Carmen. Maestro Milton, perdonen, Sí, solo sí, Edgar Belisario. Castillo levantó la mano. Adelante, Bueno, Edgar. Edgar. En esta presentación del libro del tío Hugo Cardona. Yo soy parte de la familia y orgullosamente estoy compartiendo este evento con unos compañeros, unos amigos que estamos, yo lo estoy luciendo porque es un orgullo familiar, un orgullo nacional y un orgullo latinoamericano, en donde el tío Hugo, el doctor Hugo Cardona, ha plasmado en versos, en palabras, a veces los pensamientos que nosotros tenemos, pero que no nos animamos a hablar, a decir y hacer un cambio a nivel personal y, ¿por qué no, a nivel nacional? La verdad que disertábamos acá que la idea principal del libro es tal vez un grito a la reflexión, un grito al cambio, un grito a que participemos y que dejemos una huella también nosotros por nuestra patria, por nuestro país. Y gracias, tío Hugo, mis felicitaciones por ese otro
éxito este otro libro que acaba de lanzar. Seguramente lo vamos a tener, lo vamos a leer, y muchas felicidades. Gracias por tu participación, Edgar. Antes de darle la palabra a Carmen, tal vez me puede ayudar Roberto. El libro en esta segunda edición está a la venta en la librería universitaria, pero yo no sé si la librería está abierta por esto de la pandemia o qué días podrían comprar el libro, Roberto. Sí, está a la venta en la librería universitaria. La librería está atendiendo al público los días jueves y viernes de 8 a 13 horas, por la situación que se está. Entonces, solo 2 días está trabajando. Pero también está haciendo envíos a través de solicitudes que se hacen por internet. Entonces, la página de la librería, uno puede hacer la solicitud del libro y se lo envían a cualquier lugar del país o ya sea fuera del país. Gracias por la información, Roberto. Ahora sí, Carmen, ¿tienes la palabra? Bueno, para despedirme, solamente quisiera retomar el hilo sobre el poemario que hoy nos ocupa, porque me parece que debemos de enfatizar que lo que escribe, perdón, es una mi alarma, que lo que escribe Hugo es una historia signada por el dolor y la lucha por sobrevivir, que aún está terriblemente que aún están terriblemente escribiendo estos pueblos, como lo dije al principio. A los escritores, a los poetas latinoamericanos tan conscientes de las enormes carencias de nuestros pueblos, les corresponde ahora desempeñar el papel que en su momento hicieron los cronistas de Indias. Y estoy citando a Carpentier. Una tarea que nos va a servir para hablar de las grandezas y las miserias de la época que nos ha tocado presenciar y vivir. Hugo ya ha emprendido esa tarea, ya ha asumido esta responsabilidad desde el mismo momento en que comprendió el concepto de patria. Hoy, en nombre de esa topofilia que lo desborda, su voz poderosa de poeta canta a una ansiada América como una patria grande, unida y libre. Felicitaciones, Hugo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gran señora. Gracias, Carmen. ¿Tiene la palabra Rudy Alfonso? Sí, considero que pues ya todo se ha manifestado. Nos corresponde como lectores abordar esta obra y desde su análisis poder ir escudriñando estos valores que pueden, seguramente se van a rescatar de la obra, y en función de eso actuar de acuerdo a nuestras posibilidades y en los distintos escenarios en los que nos desenvolvamos, porque recordemos que cada uno aporta desde diferentes vertientes, no simplemente desde lo político, sino desde nuestra posibilidad en la que somos día con día. Y con el permiso de Hugo, pues el maestro Milton tocó ahí un tema que a mí me alborota bastante, que es el tema de la literatura de las regiones. Y sé que no es el tema, pero como él lo trae a colación, definitivamente Huehuetenango ha tenido poetas sobresalientes, ¿verdad? Que le han dado vida a esta región. Y los voy a citar así muy rápidamente: Félix Calderón Ávila, Hugo Cerezo Landón, Rafael Sosa Morales, César Augusto Leo Morales, Werner López Carrillo, Rocael Humberto Carrillo, Francisco Sosa Ruiz, Arnoldo Tánchez Palacio, Ruth Piedrasanta Herrera, que actualmente es una investigadora y poeta con mucha presencia en Guatemala, y Lucinda Rivas. Yo en mis manos tengo este libro, El ser que nos habita,
Es una antología, es una muestra poética que se editó desde la plataforma que tenemos a bien dirigir, Cafeína Editores, y precisamente recoge la muestra de estos nuevos rostros huehuetecos que se están lanzando al mundo a través de sus letras. César Manrique de León Galindo, que era el poeta que mencionaba el maestro Gustavo Bacamontes, Georgette Benaomi Hernández Crisóstomo, Ulises Fidel Mérida, Marroqueo Matías, Mariflor Herrera Vázquez, María Odales Pineda, José Aguilar, Cindy Michelle Aguirre Salazar y Obed Anaiteo Francisquez, que son poetas que en este momento están pues haciendo una labor muy importante en la literatura huehueteca y por supuesto que se expande al resto del continente, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio y Hugo, mi abrazo fraternal desde Aguacatán. Gracias por no olvidar tus raíces, ¿verdad? Eso es muy importante, siempre que él se presenta, dice de dónde es y a él no tiene ningún reparo en decir que vivió en la aldea, el rancho, como me sucede a mí. Mi papá pues vivió en esas tierras también, ¿verdad? Entonces, te abrazo desde la distancia a todos los que de alguna manera gestaron todo esto. Muchísimas gracias al maestro Milton por la conducción y por supuesto me dio mucha alegría ver a la gran amiga Carmen Matute y compartir con ella este escenario. Muchas gracias. Y para la despedida tenemos las palabras del poeta Hugo Cardona. Maestro, si me Sí, permiten, Belisario, sí. solo hay una mano levantada, la última, tal vez en forma breve, por favor, de CES Bárcenas. Adelante, por favor. Ujú. Sí, un gusto saludarlos a todos. Un saludo cordial al doctor. Pues viendo lo de su obra, pues quiero decirle que es como que una forma de inspiración. Creo que todos nos revelamos ante toda la situación que vive Latinoamérica, unos a través de sus letras y otros en diferentes ámbitos que nos hemos desarrollado. Creo que es una forma de luchar por nuestro país, por nuestra comunidad y todos, como él decía, desde lo más pequeño que hagamos, creo que es importante y pues estamos orgullosas de él lo sabe y también es fuente de inspiración para muchos y para luchar y para hacer pues todos con nuestro granito de arena hacer algo mejor. Entonces, un cordial saludo para todos, agradecerles y felicitarles por esta excelente actividad y doctor, nuestro tío, orgullosa de usted y muchísimas gracias y felicitarlos a todos. Gracias. Ahora sí, gracias, señorita Bárcenas. Ahora sí, Hugo Cardona tiene la palabra para cerrar esta actividad. Bueno, yo más que una despedida de este evento, quisiera reiterar mi agradecimiento por la organización del evento. Por la organización del evento en el valor que para mí representa, que es mantener vivo, como les decía, después de 11 años de publicación del poema, mantener vivo el espíritu, mantener viva la voz, mantener viva la palabra escrita ahí. Yo creo que a quienes tuvieron la fineza de organizar el evento, mucha gratitud por eso, porque le han dado un nuevo, digamos, un nuevo empujón a la ilusión ahí escrita, un nuevo fortalecimiento para que siga haciendo sus recorridos por las venas de Latinoamérica y porque siga, pues ojalá, volviendo a la intención. Creo que hoy me hicieron ustedes creer que es una intención política, pero que siga viva la intención poética de amalgamarnos como latinoamericanos. Muchas gracias de nuevo, Milton, licenciado Cifuentes,
poeta Carmen Matute, poema Rudy Alfonso, la licenciada Yolanda Santizo y al técnico Belisario Reynoso, porque han hecho pues un esfuerzo extraordinario para lanzar este evento y para seguir, pues espero yo, irrigando y fertilizando la palabra de la esperanza para Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, hemos llegado ya al final. Siempre que hablamos de poesía, pues es una fiesta del espíritu, porque la poesía, no quiero repetir lo que ha dicho Bea Cardosa y Aragón, pero la poesía es lo más universal, ¿no? Entonces, cuando nos metemos al ámbito de la poesía, estamos en el ámbito de lo universal. Y eso pues es la máxima, una de las máximas o la máxima fiesta del espíritu, porque el espíritu es universal. Y como dice algún principio de una universidad de México, por nuestra boca también habla el espíritu, que es algo hegeliano, pero es algo rotundo, irreversible e irrefutable. Cuando habla la poesía, está hablando el espíritu universal. Agradecemos a todos por su participación en este conversatorio. Estén atentos para la próxima actividad que la daremos a conocer por los medios acostumbrados. Pasen un buen día. Gracias a todos.